desde la sana distancia en su casa. Saludamos a Oscar Davis. Oscar, buenos días. Evaristo, público de Cadena Sur, buenos días. Lo que pasa, Evaristo, es que esto del COVID es una cosa seria y la capacidad técnica de Cadena Sur permite esto. Así es de que pues yo creo que también así te vamos a estar viendo desde la sana distancia, que es la protección. Buenos días. Y qué bueno que lo mencionas, Oscar, porque efectivamente, hablando de que es cosa seria, los casos se han incrementado y en los últimos días, Oscar, hemos escuchado pues muchísimas cosas en un sentido y en otro, rumores, preocupación, inquietud. Ayer incluso también se mencionaban algunas situaciones de este asunto del COVID. Los números nos revelan pues una gran cantidad de casos que están poniendo nerviosa a toda la población. Desafortunadamente ya no son rumores, Evaristo. No sé, dependiendo del mundo en que cada quien viva, pero ahora el COVID dejó de ser una cifra, lo que tú pones aquí las gráficas del gobierno del estado, que ayer marcaban 50 defunciones para la entidad hasta ayer. Ya no es un número, ese 50 ya tiene rostros, ya se sabe que son fulano, sutano, mengano, algunas personas cercanas, personas lejanas, pero todo el mundo dice, viste, era, y así desafortunadamente a nivel nacional, el mundo del arte, el mundo de la academia, el mundo de la política, en todos los sectores están ocurriendo fallecimientos tal y como se había pronosticado. Deberían ser menos, pero la mayor parte de la gente mantiene una conducta irresponsable, cree que esto no es verdad y desafortunadamente sí es verdad, y eso está saliendo muy caro en vidas humanas, sobre todo los jóvenes y los adultos que aparentemente se encuentran en buenas condiciones físicas, pero que consideran que no les va a dar a ellos. Está bien, no les va a dar a ellos, pero salen, se contagian y enferman a las personas de su entorno, a sus padres, a sus tíos, a la gente que no tiene las defensas necesarias para sobrevivir a la enfermedad. La enfermedad es terrible, sus efectos. Evaristo, puedes estar normal, cualquier persona que se enferme puede estar aparentemente normal, incluso sin fiebre, pero en cuestión de horas puede fallecer por falta de oxígeno porque sus pulmones se inflaman en pocas horas y mueren. Realmente no estamos en el apocalipsis, no estamos en algo de película. Estamos en una realidad que se previó, se avisó, pero que la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente, no hizo caso. La gente sale sin tapabocas, que dicen el tapabocas no sirve. No, pero si se combina un porcentaje alto de personas que tienen tapabocas, los contagios disminuyen. La gente sigue caminando cuando no tiene necesidad. Entendemos aquellos que tienen que ganarse la vida en la calle, que arriesgan su vida por hacerlo, pero aquellos que no tienen nada que hacer. Ayer anduve por Zacatepec en auto y vi que poca gente tenía tapabocas, por ejemplo, Evaristo, y hay lugares de Jojutla donde los que se protegen son muy pocos. Claro, decía Oscar que los rumores han crecido en el sentido pues de que ya está cerca la instalación de este hospital que había anunciado el gobierno. Ya hay versiones de que el gobierno mismo está comprando muchas bolsas plásticas donde guardar cadáveres. El temor, las versiones de que ya no hay lugar en los hospitales y también la molestia de la gente con esas personas que has mencionado que no han atendido el llamado a la contingencia. Esto puede provocar mayor tensión y complicar un poco más el problema, sobre todo en el tema social. No, definitivamente. La persona que enloqueció en el hospital de Catepec, el que violaron los protocolos, se metieron, abrieron las bolsas de cadáveres y todo, puede repetirse en cualquier lugar, y después va a venir la cuestión de que está ligada a la situación, la cuestión económica, de que pues efectivamente empieza la gente a padecer hambre, la que no tiene un ingreso seguro, pero tenemos que enfrentarlo. Este es un mundo nuevo, es una situación nueva. Ninguno de nosotros había vivido algo así. La última vez que ocurrió algo parecido fue hace 100 años con una epidemia de gripe española, pero estamos en una situación inédita que no sabemos cómo responder. O sea, es entendible que la gente pierda el control en algunas situaciones, pero lo que no es entendible es de que aún personas con educación universitaria, que se supone que
separadas, desprecien todas las medidas de apremio que se han dado, no se han resguardado, a pesar de que tienen su salario asegurado, siguen paseando, como los motociclistas que van a Huitzilac cada fin de semana y que se indignan porque los corren de que no respetan la sana distancia. Entonces, toda esa conjugación de ingredientes va a provocar conflictos sociales, es innegable. Y luego, a nivel político, la falta de un liderazgo firme, no hay ni siquiera partidos de oposición. Los partidos de oposición lo son en la medida en que no les dan dinero. Cuando no tiene dinero un partido, critica, como es el caso ahorita del PRI. Cuando tienen financiamiento dejan de criticar, pero no hay de allí una figura que aglutine la respuesta médica del Estado y de la sociedad. Entonces, no estoy siendo apocalíptico, estoy siendo descriptivo de lo que está pasando, pero que no debe de llegar a extremos si la sociedad, usted que nos está viendo, que es parte de esta sociedad, empieza a actuar racionalmente, sabedor de que van a crecer el número de muertos, va a crecer el número de contagiados, va a crecer la dificultad para abastecerse de alimentos, pero si toma las medidas necesarias para que hagamos todo con orden. Eso es lo que nos puede salvar, Evaristo, la sociedad. Así es, sin duda ninguna. Y bueno, por otra parte, Oscar, la semana pasada nos enteramos, por otra parte, de cambios en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco. Salió el director, más bien el secretario de Desarrollo Social y también la secretaria de Desarrollo Agropecuario. Ambos pues ya fueron relevados en menos de 2 años de administración de Cuauhtémoc Blanco. Exacto. El que se fue de Desarrollo Social era un árbitro profesional que como diputado local llegó allí por su fama pública y cuando fue diputado local su gran contribución fue un hijo que embarazó a una edecán del Congreso y fuera de eso no hizo nada más que disfrutar del salario. Aquí igual repartió despensas, difundió su imagen pública porque quiere ser presidente municipal de Cuernavaca y hasta allí. La secretaria de Desarrollo Agropecuario, Torres Galeana, Margarita Torres Galeana, pues bueno, no hizo grandes cosas, estuvo 1 año más o menos en el cargo, no se vio ninguna contribución. Ahora llega el que fue director del deporte hasta este jueves pasado, Osiris Pasos, o sea, no tiene un mérito político, sino un mérito deportivo nada más, que esperemos de alcance para hacer algo. La Secretaría es muy importante, coordina muchas ayudas sociales, ojalá y lo pueda hacer, y quien llega a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, por lo que he leído, es una profesional del área que tiene prestigio como ingeniera en desarrollo rural, y pues bueno, ojalá y ese prestigio se corresponda con su acción, porque pues bueno, necesitamos que el campo, ahorita por la pandemia, pero en realidad ya estaba, tristeando la situación, pues ojalá y haya recursos para los productores, se mejore la infraestructura, todo lo que se necesita para que el campo sea una opción de alimentación, no solo para los que vamos a consumir los productos, sino para que los producen, Evaristo. ¿Crees que haya más cambios próximamente o estos serían los únicos? Se hablaba de que, recordarás, José Manuel Sanz iba a salir, pero pues ahí sigue y de manera sorpresiva se dan los de estas dos personas, estos dos funcionarios. ¿Cómo ves el escenario? ¿Habrá tranquilidad, por lo menos mientras pasa la pandemia? Mira, Evaristo, el jueves hubo una reunión de gabinete donde se esbozó que iba a haber cambios, pero se dijo que seguirían más. Recuerda tú que José Manuel Sanz Rivera está acusado de transferir 700 millones de pesos a una cuenta en Suiza, está siendo investigado desde el nivel federal y pues bueno, está cuestionado. El Congreso, a través de 2 diputados, Alejandra Flores y el otro, creo que Zapotitla, recordó que como resultado de la glosa del primer informe, habían propuesto que hubiera más cambios. Mencionaron al secretario de Obras Públicas y también mencionaron al secretario de Gobierno. Entonces, esas 3 personas, no porque yo las mencione, sino porque te digo que son lo que se ha mencionado en el mundo político, tienen su papel, su cargo, no en entredicho, pero sí no tan seguro. Por lo menos la rumor
rumorología los ha estado poniendo entre los que pueden ser cesados. Hay que reconocer que la rumorología no tenía en sus listas ni al secretario de Desarrollo Social ni a la de Desarrollo Agropecuario. Entonces, no es cuestión de rumores, pero los señalamientos desde otras áreas que no son el Poder Ejecutivo hablan de que puede haber relevos, y repito, en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Obras Públicas y en la jefatura de la Oficina de Gobierno. Correcto, muy bien, Oscar, pues vamos a ver, como tú dices, el desempeño de estos nuevos funcionarios. Todavía no se cumplen los 2 años y pues ya se están dando estos ajustes. Hay que recordar que en el caso de Desarrollo Agropecuario, y aquí lo comentamos en su momento, es el tercer movimiento que hace Cuauhtémoc Blanco, la tercera persona que nombra en este cargo, y tú has dicho, pues me parece muy bien el tema de que el campo hoy en Morelos necesita estabilidad, necesita recursos, porque la situación de la pandemia, pues aparte de lo que se está viviendo en materia de salud, puede provocar mayores problemas en materia de alimentos si no tenemos los suficientes. Y termino, Oscar, con este tema. Se nos atravesó el 1 de mayo en esta justamente contingencia sanitaria, un 1 de mayo inédito, no hubo protestas, bueno, algunas protestas que se dieron en Cuernavaca, mínimas, pero no hubo los tradicionales desfiles, los tradicionales discursos, y por el contrario, los trabajadores hoy también están viviendo una situación complicada. Recordamos lo que pasó la semana pasada de la empresa esta popularmente conocida como Cartuchos. Recordamos también los reclamos de los trabajadores de otras empresas donde si los mandan a descansar les pagarían menos de su salario. En fin, el tema de los trabajadores hoy es un tema difícil y no solamente de los de las empresas, sino de toda la gente que trabaja en general en cualquier cosa. Sí, Evaristo, los trabajadores están de capa caída desde hace por lo menos 20 años, cuando se aplicó el modelo neoliberal y se consolidó. Pues bueno, a nivel mundial los trabajadores dejaron de ser importantes. De hecho, la riqueza que está en manos de los trabajadores a nivel mundial en los grandes países y en naciones subdesarrolladas como México disminuyó, y es un porcentaje ridículo comparado con la cantidad de personas que representan. El 1 de mayo en Morelos ya tenía rato que no era más que una anécdota. Tú te recordarás que, por ejemplo, las autoridades hacían sus representaciones del desfile. Estamos hablando del desfile a puertas cerradas. Bueno, no hay desfiles que se hagan a puertas cerradas. Graco Ramírez celebraba eso, entre comillas, celebrar, con desayunos con el líder del nuevo grupo sindical. Hoy a lo mejor no hay un liderazgo claro del control corporativo de los trabajadores, pero ya lo que pasa a nivel estatal es simplemente lo que estaba ocurriendo. Tú lo dijiste, creo que el viernes. Los únicos que se manifestaban en Jojutla, por ejemplo, eran los trabajadores telefonistas, que hacían una marcha y que esta vez por la cuestión de la pandemia no pudieron hacerla, pero no cambia nada. Realmente los trabajadores están de capa caída, estamos como trabajadores de capa caída. Los derechos ya no son tan importantes, el horario de 8 horas de trabajo máximo como jornada laboral no se respeta, los derechos son mínimos, la terciarización, el tema de outsourcing, todo eso ha hecho que ni siquiera los trabajadores tengan la posibilidad de organizarse, porque o no tienen el tiempo o no tienen ninguna garantía de que no van a tener represalias. Entonces, la pandemia no vino a complicar la situación de los trabajadores más de lo que ya estaba. Si acaso los paros técnicos, los cierres de empresas y todo eso, porque las medidas para evitar los contagios han contribuido enormemente al desempleo. Pero el panorama no ha cambiado. Cambiará cuando los trabajadores se den cuenta de que nuevamente tienen que organizarse como clase para hacer frente al embate de casi 30 años de los dueños del capital, que han acabado de un plumazo con todos sus derechos. Han creado situaciones como, por ejemplo, Uber o los sistemas de reparto o tantas cosas que les hacen creer que son dueños de su tiempo y de su trabajo, cuando en realidad, pues bueno, son esclavos a tiempo completo de 24 horas incluso. Es uno de los riesgos del teletrabajo. Ese sí es un reto para nosotros los trabajadores, limitar el tiempo
prácticamente lo podemos hacer las 24 horas, como ha demostrado esta pandemia, Evaristo. Así es, Oscar, pues ni hablar. Muchas gracias, Oscar, cuídate, toma las precauciones debidas, como tú lo dijiste al inicio, y esto va para todos también, para todos los que estamos aquí, los que nos escuchan. Esto es cosa seria, más ya ha avanzado más esta situación. Como dice Oscar, las personas fallecidas son conocidas ya, no eran fantasmas, son personas que mucha gente ha visto, ha vivido, así es que no queremos que esto siga, hay que mantener las medidas sanitarias correspondientes. Gracias, Oscar, buen día.